Entonces, amados hermanos, si tienen la alabanza, pueden continuar, y si no, pues continúa nuestro pastor Jorge con la predicación de la palabra. Gloria al Señor. Bueno, hermanos. bien. Amén. Bueno, pues es grato y es de bendición poder hablar de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, saber que Él tiene el poder, tiene la sabiduría y el conocimiento para llegar a hacer de nosotros lo que bien le parece. Eso quiere decir que Dios no se cansa de hacernos bien, no se cansa de obrar a nuestro favor y de levantarnos cada momento. Hay un texto muy importante, muy maravilloso, que es este de Isaías, capítulo 42, el versículo 1. Y pues dice aquí: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Gloria al Señor. Este texto es muy importante porque está efectivamente expuesto por el evangelista del Antiguo Testamento. El evangelista del Antiguo Testamento es Isaías, sin lugar a dudas. Es el que más claramente habla de nuestro Dios. Así que Isaías tiene 3 libros y aquí estamos frente al segundo libro, que es el libro de la consolación a Israel, que comienza en el capítulo 40 y se extiende por los diferentes capítulos hasta el 53. Entonces, lo que trata de decir la palabra del Señor es que la fe o la experiencia de fe implica asumir la función y la actitud del siervo de Jehová. Está hablando el profeta en un principio. Él ve actuar a Dios por medio de un siervo elegido para someter ante él todas las naciones y para abrir las puertas a los que estaban en lugares terribles. Es básicamente como Dios comienza a trabajar o a decir o a mostrar una antesala de lo que sería el objeto, el trabajo que nuestro Señor haría. Ese trabajo efectivamente comenzaría y reconoce al siervo Ciro como elegido, como el que es como el precursor de una obra que Dios irá a hacer. Poco a poco se va perfilando, aparte de él, ese personaje misterioso que será el instrumento de la salvación universal. Una salvación que vendría no solamente para el pueblo judío, sino para todas las naciones, para todos los pueblos. Por eso aparecen 4 textos importantes, el 42, 1 al 7, que es el que nos va a ocupar hoy, el 49, 1 al 6, el 50 del 4 al 10, el 52 del 13 al 15 y el capítulo 53. Allí aparece la figura de Cristo y su misión, su trabajo que viene a hacer, que es un trabajo cruento, donde realmente recoge su aspecto doliente, que es básicamente en la cruz. El siervo que el Señor elige es sostenido y es amado por Dios. Aquí en el texto del 45 ustedes pueden comprender o pueden ver que el Señor transmite eso a través de Ciro. Ciro, el rey que venía a invadir o que se hizo cargo de
acabar con Babilonia, de ejecutar el juicio sobre Babilonia. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, es lo que dice la palabra del Señor. Y esto efectivamente se cumple plenamente en el bautismo de Jesús, donde dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contemplación, o en el cual me complazco totalmente, dice el Señor. Como al comienzo del mundo, el Señor dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Ahora el Espíritu viene y desciende en forma como de paloma y alumbra la creación, pero es mostrándole a un hombre que es Juan el Bautista, la señal de quién era el que realmente venía detrás de él, pero siempre sería delante de él, como lo explicó efectivamente Juan. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo, del cual no puedo ni desatar, no tengo ni la gallardía, ni el coraje, ni el valor de desatar encorvado su calzado. Es decir, Juan el Bautista mira a Jesús como quien es, como el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso él dice esas palabras. También entonces el siervo es llamado, conducido y formado y destinado por Dios para hacer la alianza, el pacto del pueblo y la luz a todas las gentes. Es decir, cómo Dios llega a transmitir su idea, su propósito, su función, su misión a través de ese siervo que él iba a llamar, y que en el momento él llamó a Ciro como su enviado o como su siervo, por el cual haría unas grandes proezas. Iba más bien a liderar al pueblo de Israel. Dice, yo el Señor te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te he destinado a ser el pacto del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas, según lo dice Isaías 6 y 7. Por eso es que el punto importante que viene a traer el Señor es que no viene como un huracán, no viene como un viento recio, no viene como una tormenta. Explica más o menos lo que ocurrió aquel día que estaba Elías en la cueva cuando el Señor se lo llevó al Sinaí. Y efectivamente dice que hubo un viento fuerte, pero Jehová no estaba en el viento. Luego hubo una tormenta, pero Jehová no estaba en la tormenta. Luego vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Luego llegó un silbido apacible y entonces comenzó a hablarle. Es la misma figura que aparece aquí en Isaías 42. No gritará, no alzará su voz, no oirá, no hará oír la voz en las calles. Es decir, no va a estremecer o hacer una alteración del orden, sino que efectivamente no quebrará la caña cascada, es decir, aquello que está totalmente débil, no la va a quebrar, no la va a dañar, sino que por el contrario, no va a apagar el pábilo que humeare, es decir, hay una pequeña llama, está echando humo, algo está a punto de apagarse. Él no viene a apagar esa llama, sino que por medio de él vendría la verdad y traería la justicia. Es algo muy interesante cómo el Señor viene con ese silbido apacible, con esa forma de que esa caña cascada, esa que está partida, no la va a quebrar del todo, sino que la va a sanar y va a arreglar las cosas. Que ese pabilo que humea, es decir, aquella persona que está perdiendo la fe, que está perdiendo la esperanza, que está perdiendo todas las virtudes, el Señor no viene a destruir,
no viene a acabar con eso, sino que por el contrario, viene a que salga fuego de ese pabilo que está humeando. Es algo que nos dice aquí el texto y que de verdad Jesús vino a cumplirlo, que la esperanza no se termina, que la vida eterna es una realidad, que no es sencillamente un estado o una sociedad totalmente corroída por el materialismo, y que sí está corroída y que sus gobernantes son dominantes y también infames, y además de infames son personas que quieren tener una perpetua infancia a toda la demás sociedad, para que puedan sus hijos surgir y salir y seguir gobernando y dominando la casta o dominando las naciones, pero a través de ese mismo hegemonía, de esa misma manera. No, el Señor no viene a hacer eso. El Señor viene a avivar el fuego, viene a ayudar al hombre, a levantarlo, a darle las herramientas necesarias para poder enfrentarse a la sociedad, para poder traer la justicia, para traer la verdad. Y a través de esa verdad y de esa justicia, avivar el fuego del Espíritu que está en los seres humanos. Gloria al Señor. Entonces, por eso el texto ahí en el capítulo 42 está diciendo esta gran verdad que se cumple en Cristo Jesús. Y dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Gloria al Señor. Esto es algo realmente glorioso. Dios no va a dormir, Dios no va a descansar, Dios no va a parar el trabajo que tiene. Si Él comenzó un trabajo, lo terminará. No se va a cansar, no se va a desmayar, no se le van a acabar las fuerzas, porque Él es la fuente inagotable de la fuerza, la fuente inagotable de la vida, la fuente inagotable de la justicia y del amor. Así que Él no se va a cansar, no se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra su justicia. Es decir, hoy debemos entender que toda manifestación de inconformidad que hace la sociedad es una proclamación del reino de Dios y su justicia. Cuando las gentes salen a las calles, cuando las gentes baten sus banderas y dicen, no estamos a gusto con esto, no estamos a gusto con nuestra casta gobernante, no estamos a gusto con los impuestos, no estamos a gusto con las formas que nos están manifestando la necesidad del reino de Dios y su justicia. Ninguno de las naciones, ninguno de los hombres puede dar la justicia que da el Señor. Nosotros podemos hacer algo, claro, podemos invocar, pedir al Señor, de pronto salir, hablar con las manos en alto, decir que efectivamente queremos la manifestación del reino de Dios y su justicia. Hoy efectivamente estuvieron los varios pastores y varias congregaciones en el Parque Central de Villavicencio haciendo una proclamación de la justicia de Dios. Así entonces también lo que dice la palabra del Señor, no se cansará ni desmayará el Señor hasta que establezca la justicia sobre la tierra. El malo se va a forrar, el malo va a querer tener en perpetua infancia a todas las gentes, quitarle la educación, quitarle la salud, enfermar a los hombres, pero hay uno que arriba está y que mira para abajo. Él un día establecerá la justicia y nosotros seremos testigos de esa verdad. Por eso las costas esperan en él, todos los lugares recónditos hasta donde llega el mar, porque los malos son como, los impíos son como el mar revuelto que lanza espuma y cieno y no pueden reposar. Entonces allí donde está la contención de la maldad, llegará en un momento la justicia. Gloria al Señor. El versículo 5 está diciendo, así Jehová Dios, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo
que mora sobre ella y espíritu que en ella andan. Lo que está haciendo el profeta, como es el pregonero o como es el evangelista del Antiguo Testamento, está hablando de Jesús, de cómo Jesús, el verdadero Dios, el creador de los cielos, el que los desplegó, como dice Juan 1, 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Efectivamente, él lo creó, él lo desplegó, él extendió sus productos, él es el que da el alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Gloria al Señor. Nuestro gran Dios y Salvador, dice que ha llamado en justicia y te sostendrá de la mano, te guardará y te pondrá por pacto, por luz a las naciones. Cuando el escritor Isaías estaba haciendo esto, estaba diciendo de una manera muy remota lo que ocurriría con Jesús. Pero también podemos analizar lo que el Señor quiere hacer en el momento en el que se escribe la palabra. Y era efectivamente lo que iba a hacer con Ciro, de cómo iba a libertar a los pueblos cautivos por Babilonia y de cómo Ciro iba a permitir la reconstrucción del templo en Jerusalén y volverlos cautivos después de 70 años de desolación, volver a sus tierras y comenzar a adorar a su verdadero Dios y a la vida eterna. Eso era una de las maneras de cómo el Señor trata de mostrar, de decir, de hacerles saber a las gentes de manera remota lo que iba a hacer al fin de los tiempos. Gloria al Señor. Entonces, por eso él dice, te he llamado en justicia, te sostendré de la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Jesús, cuando viene predicando, llamó a sus discípulos y a los discípulos les dijo las palabras textuales: vosotros sois la luz del mundo. Él no dijo que iban a reflejar la luz, ni que eran como un espejo reflector, no. Y dijo claramente, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Jesús cumple su trabajo, pero también se cumple la palabra en los que llaman, a los que vienen a Cristo Jesús. Los que vienen a Cristo Jesús han sido llamados en justicia, han sido llamados en un momento justo de la vida. Hemos sido llamados en el momento adecuado para comenzar a establecer el reino de Dios y su justicia en nuestra familia, en los que nos rodean, en todas aquellas criaturas que quizás están al lado nuestro. Por eso es que está diciendo estas palabras y se cumplen también no solamente en Ciro, no solamente en el Maestro, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sino que también se va cumpliendo en todos los discípulos del Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Primero, nos ha llamado en justicia. Segundo, nos ha sostenido de su mano, porque no estamos aquí porque somos fuertes. No estamos aquí porque somos valientes. No estamos aquí porque somos perseverantes. Estamos aquí por la gracia y el amor y la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos ha permitido poder permanecer y prevalecer frente a las diferentes situaciones y circunstancias. ¿Qué ha hecho? Nos ha sostenido de la mano. Además de eso, dice, te guardaré. ¿Será que Cristo Jesús no es el que nos ha guardado? Obvio que sí. Él nos ha guardado. No solamente nos ha llamado en justicia, no solamente nos ha sostenido de la mano, sino que también nos ha guardado. Pero además de eso, nos pone por pacto al pueblo. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice el Señor. Y lo que nosotros hacemos no lo hacemos por nosotros mismos, sino que Cristo está en nosotros. Y ese Cristo que está en nosotros es el que obra, el que opera, el que hace las cosas de una manera muy especial en la vida nuestra. Por eso nosotros somos realmente la mano de Dios para poder establecer un pacto con los pueblos, con las naciones. Cuando tú hablas del Señor a una persona, esa persona puede llegar a creer y esa persona, a través de lo que tú hablas,
puede llegar a la alianza con el Señor, puede establecer la alianza. Y somos testigos de cómo mucha gente ha llegado y se ha convertido en aliados de Cristo Jesús. Han establecido alianza con Él y están y viven y glorifican al Señor igual que nosotros. Pero además de eso, dice, te pondré por luz de las naciones. Qué hermoso es el trabajo que ha hecho nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con nosotros. Él ha llegado a nuestra vida y ha hecho que nosotros seamos luz, no tinieblas. Es cierto que tenemos una cantidad de falencias y situaciones, pero en medio de esto brilla más la luz gloriosa de Cristo, que esa opacidad o esas tinieblas tienen que salir de nuestra vida, salir de nosotros, porque más poderosa es la luz que las tinieblas que en nosotros hay. Por eso somos puestos por una luz. El Señor nos llamó para hacer luz a las naciones y debemos hacerlo como Él lo ha sido. Debemos asumir esa realidad, esa responsabilidad, la luz para las naciones. Pero además de eso hay otras cosas que aparecen en el versículo 7. Dice, para que abras los ojos a los ciegos. Gloria al Señor. Para que abras los ojos a los ciegos. Esto es bien interesante, hermanos, porque efectivamente algo que nosotros estamos haciendo es abriendo los ojos a los ciegos. Gloria al Señor. Dice aquí, voy a compartirles la pantalla. Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mira la cantidad de cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nos llamó en justicia, nos sostuvo de su mano, nos guardó de todo mal, nos puso por pacto al pueblo y por luz a las naciones, pero además ese trabajo se ve reflejado en algo importante para abrir los ojos a los ciegos. La gente de la sociedad, la gente del mundo está siendo guiada por ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos se irán al hoyo. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros para abrir los ojos a los ciegos. Obvio, no somos nosotros por nosotros mismos, sino es Cristo en nosotros el que opera, el que hace la obra, sigue haciendo los milagros. Yo era un ciego cuando caminaba de acuerdo a los estándares de la sociedad, cuando caminaba de acuerdo al sistema de creencias que tenían mis padres. Era un ciego porque no miraba las cosas de Dios como debía verlas. Pero cuando llegó Cristo Jesús a mi vida, abrió mis ojos, me dio a entender el camino de la verdad y empecé a caminar. ¿Qué hizo el Señor? Abrió mis ojos porque yo era un ciego. Y además de eso, me sacó de la cárcel del pecado. El pecado es una cárcel que destruye, que no da oportunidad de salida. La cárcel del pecado es nociva, corruptora, destructora, acaba con esperanzas, acaba con familias, acaba con todo lo bueno que tienen los seres humanos. Es la cárcel del pecado. Esa cárcel del pecado es terrible, que realmente no da salida, como dice la palabra del Señor acerca del que tenía la cárcel del pecado. Dice, a sus presos nunca abrió la cárcel. Es terrible porque el pecado es una cárcel terrible que encierra al hombre y hasta destruirlo totalmente. Lo destruye, lo mata, acaba con sus aspiraciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos abrió los ojos, nos sacó de la cárcel y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esto parece una tautología o una repetición, pero no es una repetición. Esto de las casas de prisión se refiere efectivamente a aquellas prisiones teológicas. Hay unos lugares donde encierran a los hombres, les hablan de Dios, pero no conforme a la palabra, no conforme a la fe de la salvación, no conforme al deseo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son casas de prisión.
dice Isaías 59, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y se vistió como con vestido de coraza y tomó su yelmo de salvación como vestidura, como para vindicación. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Sencillamente hay unas casas de prisión, unas prisiones teológicas donde le encierran a los hombres, les hablan de Dios, les prometen libertad y son esclavos de concupiscencia. Es decir, no hay libertad de verdad establecida por nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay un problema severo porque quien está en una cárcel, en una prisión, perdón, de tinieblas, de oscuridad, no tendrá la luz de Cristo. Por eso podemos deducir efectivamente, si Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Lo que pasa en la casa de prisión, que deja a las personas que moran en prisiones, porque efectivamente no es Jesús la luz de esas casas, no es Jesús la luz de esas religiones. Será la Trinidad, será la dualidad, será Buda, será algún otro ser, pero Cristo Jesús no es la luz. Y ahí es donde se puede entender el por qué el texto está diciendo estas palabras. Los que moran en casas de tinieblas, el objeto que hace el Señor y que nos envía a nosotros, porque no solamente ocurrió en nosotros, sino que nosotros somos reproductores de esa verdad gloriosa, de ese poder maravilloso. Lo que hizo Jesús con nosotros tiene que verse reflejado también en las otras personas, en aquellos a los cuales logremos nosotros impactar, a aquellos en los cuales nosotros podamos llegar de una manera muy especial. Por eso está diciendo estas dos especificaciones. Nos abrió los ojos, que fue lo primero, y luego las especificaciones, nos sacó de la cárcel del pecado y de la prisión teológica, porque en mi caso yo era muy católico, tengo todos los sacramentos, menos el de los santos óleos y el sacerdocio que ellos llaman, pero realmente ejercer el sacerdocio lo tengo en Cristo Jesús y la unción la da Jesucristo nuestro Dios. Así que vivía en esa clase de prisión, en tinieblas, en oscuridad, pero Cristo Jesús me dio la luz gloriosa, me dio la oportunidad de comprender, de ver que hay una esperanza gloriosa para todos los que esperan en él. Por eso el texto siguiente dice, yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Es decir, el único que merece gloria, el único que merece honra, el único que merece exaltación, no es una escultura, no es alguien de la historia, sino que es alguien que vino efectivamente para que nos llama en justicia, que nos sostiene de su mano, que nos guarda y nos pone por pacto al pueblo y por luz a las naciones, pero que nos abrió los ojos porque éramos ciegos, que además nos sacó de la cárcel del pecado, porque éramos presos del pecado, y de las casas de prisión a los que moraban en tinieblas, es decir, los que no teníamos la luz de Cristo ni adorábamos a Cristo como el verdadero Dios y la verdadera luz. Efectivamente, entonces, ¿qué está diciendo? Yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Eso está declarando que efectivamente Jesús es Jehová, que ha hecho tal obra tan gloriosa y magnánimo que nos levantó a nosotros del polvo y de la miseria, que nos sacó de esa condición miserable, de esa condición deplorable y nos puso a ser una luz a las naciones. Gloria al Señor. Esto es algo muy importante. El texto ya, el 8, dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga la luz, yo las haré notorias. Ya se había cumplido con Ciro, se cumpliría con Cristo y luego se cumpliría con nosotros y luego con nosotros se cumplirá con los que creen después de nosotros. Qué bendición, hermano mío, poder nosotros entender la grandeza, el amor, el poder, la gracia
lo que realmente significa Cristo Jesús para nosotros. Gloria al Señor. Así que, hermanos, tenemos una bendición maravillosa. El Señor nos ha llamado verdaderamente a este camino, y este camino tiene un final glorioso, un final maravilloso, que es ver su rostro en justicia. En ese momento será nuestra satisfacción. Gloria al Señor. Cuando Él transforme nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo semejante a la gloria suya, con el cual puede dominar también todas las cosas, dominará nuestra naturaleza pecaminosa y nos limpiará y nos dará un cuerpo semejante a su gloria. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor por esta rica bendición de cómo el Señor ha hecho con nosotros para su gloria, para su honra. Señor Jesús, Dios de todo poder y de toda gloria, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia,